Listo, ya comenzó la transmisión. Y bueno, hoy ya vamos a comenzar con nuestro estudio de la segunda carta a Timoteo, pero ya lo hacemos de una manera más como que verso por verso. La semana pasada solo vimos algunos aspectos generales de la carta y la hermana Eli nos va a ayudar a recordarnos algunas cosas respecto así, el general de la carta, hermana. ¿Algo que se acuerde? Ok. Y sé de la palabra. Bueno, es una carta de Rab Shaul, como ya sabemos, escrita a Timoteo. Es el único dentro de las... Sí, parece una carta de despedida porque la situación de Rab Shaul era que se encontraba en la cárcel, preso, y no solamente preso, sino a punto de ser ejecutados o sacrificados. Entonces, esa era su situación y por eso decimos, todos coinciden en que esta es la última carta que él escribe. La segunda que le escribe a Timoteo, y es importante mencionar que a las demás personas cuando hace una carta personal, solamente les escribió una, a Timoteo le escribió dos, con unos años de distancia entre la primera y la segunda. Y pues decíamos, esta carta entonces va a ser o tiene una especial importancia al saber que son las últimas palabras, por decirlo así. Él iba a querer ahí plasmar pues sus consejos finales y sus consejos más relevantes para poder permanecer, para poder perseverar. El tema de la carta es animar a Timoteo a que continuara con esta labor, pasarle la estafeta, podríamos decir, y que no se desanimara en los tiempos en los que pues le estaba tocando vivir. Dijimos, es el tiempo del emperador Nerón, donde todos los creyentes en Yeshua vivían en persecución diaria, constante, no era una situación sencilla. Entonces decíamos que analizando todo esto, pues íbamos a tratar de aterrizar todos estos consejos a nuestros días, porque también nos encontramos en tiempos difíciles, tiempos de persecución, y el mandamiento sigue siendo el mismo. Así como ellos debían de perseverar, debían de mantenerse firmes, así nosotros hoy en día pues también debemos de hacerlo. Dice la Escritura que solamente aquel que persevere hasta el fin será salvo. Y pues con esa perspectiva, con eso en mente, vamos a tratar de estudiar la carta como si fuera para nosotros un manual de consejos para poder permanecer firme. Ahí vamos a encontrar consejos muy importantes que al final de que terminemos los 4 capítulos, pues por ahí les voy a encargar una tarea respecto a todos estos consejos, a este pequeño manual que tenemos aquí. Pero vamos a ver qué podemos aprender así, estudiando verso por verso. Y pues bueno, vamos a hacerlo con el capítulo 1, iniciando con la lectura. Entonces, si no tienen su Biblia abierta todavía, pues les voy a dar unos segunditos para que busquen capítulo 1 de Timoteo. Segunda carta a Timoteo. capítulo 2. Capítulo 1. Capítulo 1 de Timoteo 2. Ajá. Bueno, comienzo yo y continuamos aquí con la hermana Mari Félix. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, favor, misericordia y paz de parte de Yahweh, el Padre, y del Mashiach, Yehoshua, nuestro Maestro. Gracias doy a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia de mis antepasados, porque continuamente de noche y de día te menciono en mis oraciones. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para llenarme de gozo. Teniendo vivo el recuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y he sido persuadido de que en ti también. Por lo cual te recuerdo tu deber de avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios su espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora tuvo la libertad, la aparición de nuestro Salvador y Señor Yeshua, el cual quitó la muerte, dejó la luz de la vida y la inmortalidad por el Evangelio. De lo cual me han puesto como predicador, enviado de maestro. Y por esta razón sufro tanto, pero no estoy avergonzado, porque sé en qué reposo de confianza y estoy persuadido que lo que él ha confiado, él mismo lo puede guardar hasta aquel día. Ten presente el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y en el amor, en Hashem y en Yeshua. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu de Santidad que habita en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermogeno. Que Yahweh le conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Yahweh le conceda que haya misericordia de parte de Yahweh en aquel día. Cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes muy bien. Muy bien, ahí están entonces los versos de 2 Timoteo capítulo número 1 y vamos a comenzar con las preguntas pues en los saludos, que son los primeros versos. Notamos que Pablo se presenta como Enviado del Mashiach. un apóstol, un enviado, de la misma manera que en la primera carta, y ya habíamos hablado de este concepto. Recuerden que un apóstol es como un emisario, un enviado, un representante, un embajador, también habíamos visto. Se presenta así como un apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios. ¿Ok? Y bueno, es importante la forma en la que él se presenta y el hecho de que agregue por la voluntad de Dios. Esto de antemano nos dice que Pablo pues no está diciendo que fue algo que él eligió o que él hizo algo para pues merecer esto. No es algo que fue decisión propia, sino que pues así el Eterno y así Yeshua lo habían elegido. Por voluntad de Dios es que él estaba desempeñando esa tarea. Si lo aplicamos a nosotros y nos quisiéramos presentar de esta misma manera, ¿cómo se presentarían, hermanos? ¿Qué dirían? Agregando la frase por la voluntad de Dios. A ver, Perla. Perla. Perla, miembro del pueblo elegido por voluntad de Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Rosy? ¿Sierva? ¿Sierva del Eterno o sierva por voluntad? Por voluntad de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Elegida del Eterno por voluntad de Dios. Ok. Entonces esto es solamente para tener en mente que pues la oportunidad que el Eterno nos ha dado de conocer su palabra, de ponerla en práctica, de pertenecer a una comunidad, de servirle, pues ha sido por su voluntad, por su gracia y su misericordia, y pues se le está dando toda la honra al Todopoderoso y al Cordero, nuestro Adón Yeshua. Y agrega además en esta carta en específico una frase que pues no encontramos en otras cartas, y es según la promesa de la vida. ¿Cómo dicen sus versiones? Verso 1. Según la promesa de salvación. La promesa de salvación, ¿ok? De la vida.
¿Y por qué creen que precisamente en esta carta es que él habla acerca de la promesa de la vida? Porque iba a morir. Ok, o sea, por eso es importante todo el contexto, y tener esto en mente pues nos hace que todo tenga mayor sentido. Él, al estar a punto de morir, ya quizá a unos días, pues si algo lo fortalecía o algo tenía en mente era la promesa de la vida, de la salvación, de lo que estaba por venir una vez que él pues despertara en el reino venidero. Él está aferrándose, como veíamos, echando mano de la vida eterna y recordando que gracias a Yeshua, nuestro Mesías, pues nosotros ahora tenemos esa oportunidad de resucitar y vivir también como Él. Entonces, pues por eso es importante que lo menciona en esta carta. Dirigida obviamente a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Yeshua nuestro Señor. Para decir que tengo traído una referencia a Isaías 59. Isaías 59. 59. ¿Y nos puede compartir el verso? ¿O? Sí. No digo la referencia. Ah, bueno, pues la vamos a buscar. 59. Porque no nos vamos a quedar con la duda. A ver. 59:20, ¿no? Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. ¿Okay? Está hablando acerca de, pues, del futuro, del regreso de Mashiach. Como ahí habla de la promesa. Ah, ok. La promesa de la vida o la promesa de la redención. Muy bien. Ahí está la referencia. Ok, pues sí, entendemos entonces a qué es a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Y a la redención, la salvación, la vida eterna que podemos obtener gracias al sacrificio perfecto de Mashiach. Estamos en el verso número 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces Rab Shaul tenía muy presente a su compañero Timoteo, al cual hemos visto pues lo amaba como a un hijo y deseaba verlo. Dice que se acordaba de sus lágrimas para llenarse de gozo. ¿Por qué creen ustedes que Timoteo habrá llorado? Y Pablo recordaba esto: deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Cuál sería la razón por la que Timoteo habrá llorado en aquel entonces? ¿Qué piensan? ¿Qué? Por una separación, ¿sí? Hay un pasaje que habla donde tendré la muerte, que posiblemente estuvo presente Timoteo cuando creía que estaba muerto, pero estaba llorando. Muy bien. Sí, puede ser. Pues muchos hablan que probablemente lloró cuando sí se separaron, se despidieron, y pues obviamente como veían la situación, pues no es lo mismo que tú te separes de alguien y bueno, sí, nos vemos, y sino en una situación complicada sabes que quizás es la última vez que vas a ver a esa persona. Entonces pues obviamente hubo quizá lágrimas por todo lo que hemos comentado, todo el contexto. Siguiente pregunta: ¿qué concepto vemos repetido en este capítulo número 1 que aprendimos en la primera carta, capítulo 1 también? Hay un concepto por ahí del que hablamos: la fe no fingida. Así es. Ese fue el título de nuestro capítulo número 1 en Timoteo 1, y ahora en Timoteo 2 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y hablábamos que la fe fingida pues no es otra cosa que el poner en obra pues los mandamientos del Eterno, la palabra, no solamente una fe que lo decimos con nuestra boca o algo un concepto así muy intelectual, sino algo que se puede ver claramente en nuestras vidas, el que tú
Tienes fe porque estás ejerciendo fe, practicando fe. Eso es la fe no fingida, sustentada obviamente por lo que, por la palabra de Dios. Y bueno, aparece otra vez este concepto y dice, por lo cual te aconsejo, verso 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces ahí hay una instrucción importante y recuerden, esto lo vamos a estar aplicando a nosotros y al cómo podemos mantenernos firmes, cómo vamos a perseverar en nuestra fe. Y un consejo importante va a ser el avivar nuestros dones. Entonces, aquí se está utilizando la figura del fuego, ¿ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un fuego que tú lo enciendes y ahí lo dejas? Se apaga. En algún momento se va a consumir, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya no lo vas a estar avivando. Si tú prendiste por ahí una, ¿qué será? ¿Cómo se le llama? Un asador. Yo iba a decir una fogata, una fogata. Y ya pues en algún momento dejas de añadirle leña, pues se va a consumir. Eso así sucede con el fuego. Bueno, esta comparación está ahora aplicada a los dones. Entonces, ¿de qué maneras podía Timoteo avivar ese don? Le dice, aviva el don, pero ¿cómo le iba a hacer para poder mantenerlo encendido? ¿Qué piensan? ¿Qué le está diciendo realmente? Pues ponlo en práctica. Que las ponga en práctica, no solamente que las ponga en práctica, sino que, como dice Iván, las explote. ¿Qué más, hermanos? Porque el fuego ya está encendido, pero le dice, avívalo. Entonces, hazlo más grande, sácale el máximo provecho, así es. Dice, encontré una frase que dice, si no incrementas los dones, los disminuyes. Okay. Si no incrementas los dones, los disminuyes. Entonces los dones pueden estar ahí, sabemos que todos hemos recibido dones y talentos, pero pues no es solamente el conservarlos, sino el incrementarlo. Lo que hablábamos ahorita en la predicación, no es solamente una responsabilidad y ya hacerlo así, pues nada más como siervos inútiles de que pues lo que tenías que hacer y ya, sino sacarle el máximo provecho, obviamente para la obra y la honra y gloria del Todopoderoso. Entonces, este es el concepto de avivar. ¿Y para que entonces los dones no se consuman, no se disminuyen, no se apaguen? Entonces, esto obviamente es un consejo muy importante. Recuerden, vamos a estar hablando de consejos para perseverar. Y si usted quiere perseverar en estos tiempos finales, si usted quiere permanecer firme, puede comenzar por analizar los dones que el Eterno le ha dado y hacer una evaluación si realmente los está aumentando, si los está aprovechando, si están siendo avivados como un fuego grande que todos pueden ver y que es así abrasador y realmente es útil, porque el fuego es útil, tiene funciones, o pues es ahí una brasita que ya está a punto de consumirse. Ese sería un consejo importante. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí. Darle la referencia del anterior, de cuando dijo que las lágrimas de Timoteo es Hechos 20. Hechos 20, ahí nos habla de que Shaul, bueno, en Hechos 19 estuvo con los hermanos de Éfeso. En Hechos 20 dice que estuvo en Mileto y mandó llamar a los líderes de Éfeso, porque ahí dio un discurso de despedida, y ahí ya se despidió de todos y les dijo que ya no iban a ver más su rostro. Pues al final del capítulo 20 dice que todos lo abrazan y lloran con él. Entonces Timoteo seguramente estaba en ese grupo de líderes. Te queremos llorar nosotros también. Sí, que ahí ya no lo muy bien, muchas gracias, pastor. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué Rab Shaul escribe que aquellos
que no avivan sus dones son cobardes. ¿Ok? ¿Por qué Rab Shaul escribe que aquellos que no avivan sus dones son cobardes? Y esto lo tomamos del siguiente verso, porque bueno, este verso yo lo he escuchado muchas veces, el verso número 7, que dicen, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y lo he escuchado aplicado a que no te dé miedo que la balacera o no sé, una enfermedad o algo así. Lo he escuchado muchas veces en distintas circunstancias aplicado, pero nunca lo había visto, la verdad, en el contexto en el que Rab Shaul lo escribe. No lo está diciendo ni siquiera de factores externos, sino de algo que él mismo tenía que hacer. Y en este contexto donde le dice que tiene que avivar sus dones, le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la conexión ahí es que si tú no estás avivando tus dones, entonces lo que sí estás mostrando es un espíritu de cobardía. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo podemos entenderlo mejor? Yo creo que es como hace rato que hablábamos de la primera generación de israelitas, pues ellos realmente tuvieron miedo de los gigantes y no entraron a conquistar la tierra, entonces se perdieron de una gran bendición por miedo. Pues así también muchos creyentes, cuando se les invita a participar en un ministerio, hacer algo para el Señor, no lo quieren hacer por miedo. O sea, no, es que no soy bueno para eso. Como Moisés en su momento, las excusas de Moisés, así también nosotros. Hay personas que a pesar de que son talentosos, donados por el Eterno, les da miedo a hacer algo. Y pues yo creo que ahí entra esa cobardía. O a veces también incluso alguien que ya está haciendo algo, pero le da miedo crecer, le da miedo lo que se va a avivar. No, pues es que eso se me hace muy difícil, no creo que salgan bien las cosas. Tú hazlo, o sea, que no te dé miedo, no veas los factores tú de la capacidad que el Eterno te ha dado y hazlo. Muy bien. ¿Sí, hermana Leida? En la clase pasada vimos que él decía que muchos de sus colaboradores se habían ido, o sea, no fueron cobardes, y ahí es donde yo creo que, como dice ahorita, pues estaba recordando eso, pero él por eso estaba animando a Timoteo, que siguiera así, porque finalmente el mismo Rachel lo hizo, o sea, cuando estuvo encarcelado en domicilio, él podía hacerlo, le dieron la oportunidad y la aprovechó. Aún así, es que mejor ejemplo. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Creo que se requiere de cierta forma de vergonzoso, porque te está diciendo a Timoteo, no tengas miedo de que te den una paliza, de que te maten, y aquí lo interpretamos en el contexto fuera, como que no tienes miedo de dedicar en la casa, que no te van a hacer nada, o si tienes el don de enseñar a niños, que no te den miedo, que van a comer los niños, ¿no? O sea, Pablo le está enseñando en el contexto de que estoy en la cárcel, están a punto de matar, tengo miedo, no eres un cobarde, se te está diciendo. Y si no lo tomamos en el contexto correcto, podemos desviar, o sea, si lo tomamos bien, debería darnos más vergüenza si no estamos ejerciendo nuestro don en un área pacífica. Exacto. No nos persiguen, Sí. y ellos están matando y latigando y matando a la familia y nosotros. Sí. Así es, muy correcto lo que nos dice, hermano. No, nadie aquí estamos en peligro de muerte por avivar nuestros dones. A nadie nos van a matar, pero aún así, pues no lo hacemos por miedo a las mismas circunstancias, al que dirán, a crecer, a muchas cosas que nos pueden aterrar. Entonces, como dice el hermano, es vergonzoso que él en esas circunstancias, pues, y a comparadas con las de nosotros, no hay comparación, ahora sí que. Sí. Al final es como cuando vas a un deporte, una competencia o algo, para echar la competencia tienes que practicarlo. Es muy difícil que practiques lo que sabes, para que esa misma práctica te dé la fuerza de hacer lo demás. Si no lo haces,
no vas a poder con cosas más grandes. Yo decía, si te enseñan las carnales, ¿cómo van a ser las espirituales? Nunca vence. Y como decíamos, esto nos muestra un poco de lo que van a ser, pues, de cómo se van a ir complicando más los tiempos, los días finales. Y pues es triste que si ahorita que tenemos toda la libertad de hacerlo, pues no lo hacemos, ya en circunstancias de muerte, por sí hacerlo, pues ¿cuántos vamos a permanecer firmes? Por eso la importancia de tomar en cuenta pues la palabra del Eterno, que nos da ahora sí que los consejos, las claves, lo que podemos hacer para tratar de perseverar hasta el fin. Entonces, pues sí, así es. Entonces, cada que no estamos empleando nuestros dones, avivándolos, explotándolos, poniéndolos en práctica, entonces estamos mostrando ser cobardes. Pero el Eterno no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esos van a ser pues lo que nos va a ayudar, lo que el Eterno nos ha dado para poder ejercer un ministerio. Tenemos el poder del Eterno, tenemos el amor que debe de haber en nosotros, porque el amor pues te va a mover a la acción, y el dominio propio, que también es necesario. Verso número 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Y qué podemos aprender de que Rab Shaul se llame a sí mismo preso del Señor? Porque dice, ni de mí, preso suyo. Él no dice, en realidad, ¿dónde estaba preso Rab Shaul? ¿Dónde dijimos que estaba preso? En Roma. Y era preso así literalmente ¿de quién? Pues del emperador, ¿no? Porque era quien lo tenía preso. Pero él no dice preso de Roma, ni preso de Nerón, ni preso del emperador. Él se llama a sí mismo preso del Señor. ¿Y qué podemos aprender de esto? Ok. Él entiende que es la voluntad del Eterno. ¿Sí, hermano? Ok, muy bien. Igualmente es la voluntad del Eterno. Le dijo Yeshua a Pilatos: ninguna autoridad tendría esto sobre mí si no te fuera dada de arriba. Y Pilatos decía: a mí no me hablas, no sabes que yo tengo el poder de matarte o dejarte ir. Entonces Yeshua le hizo ver que no. O a lo mismo, si yo estoy aquí por la voluntad de mi Padre, no sé por qué te quedas así por eso. Así es. Entonces él entendía las circunstancias, entendía que no era, como dicen, porque alguien más así lo quiso, sino porque el Eterno permitió que eso sucediera, y lo entendía, y se lo transmitía a Timoteo para que si a él también le tocaba en algún momento, pues no culpara a nadie más, sino que aceptara que es la voluntad de Dios. Y que en esas circunstancias también el poder de Dios se hace manifiesto, porque dice, si no participa. Entonces ahí todavía lo está invitando a participar en las aflicciones, que ya sabemos a qué se refiere, por el Evangelio según el poder de Dios. Le dice, de antemano te aseguro que tú vas a seguir haciéndolo, porque ese era el propósito, ¿no? Tú no te avergüences, tú no te escondas, tú sigue empleando tus dones, tú sigue adelante, pero eso sí, vas a tener que sufrir las aflicciones de estarlo haciendo, pero pues que eso no te desanime. Entonces él nunca le dice como que sí, todo va a estar bien, a ti no te van a encarcelar, tú no vas a sufrir persecución, tú hazlo y todas las condiciones van a estar perfectas. En ningún momento le transmites ese mensaje. Le dice que lo tiene que hacer aún y a sabiendas de que él también iba a padecer y también iba a sufrir. Y que de esa manera el Eterno también manifestaba pues su poder. Dice verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, Yeshua el Mesías, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifiesta por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua, el cual quitó la muerte y sacó
a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y otra vez aparecen muchos estos temas de vida o muerte, porque pues no hay otra cosa que te pueda motivar más y alentar más a no tener miedo a perder tu vida física, que el saber que vas a obtener una recompensa espiritual mucho más grande, que no es comparada pues con nuestra vida ahora mismo. Entonces él le comparte estas verdades de cómo Yeshua pues triunfó sobre la muerte, y que nosotros también pues podemos triunfar, y que tenemos esa promesa de esperanza, de resurrección. Y dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y el verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Entonces, esta es una gran verdad, que al poner en práctica nuestros dones, al ser maestros, predicadores, cualquiera que sea su don o talento, pues esto a veces va a ir acompañado de sufrimiento, de padecer distintas cosas, quizá no padecer hasta la muerte todavía, pero sí vamos a atravesar distintas circunstancias complicadas y vamos a tener que sufrir, pero entendemos que pues es necesario. Y Rab Shaul dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque, y este también es un verso muy conocido, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, dice aquí. Otras versiones, ¿cómo dicen? En lugar de depósito. Lo que me ha confiado. Lo que me ha confiado. ¿Alguien más? ¿El depósito? ¿Todas dicen así? ¿Mi depósito o lo que me ha confiado? A ver, vamos a ver cómo dice. El depósito por el Espíritu Santo que fue en nosotros. Buen depósito. Ok, dice... ¿Y a qué se refiere, hermanos, depósito? Puede ser tesoro por el Espíritu Santo. Ok. Pero ahí específicamente, ¿qué es? Cuando Rab Shaul dice, por lo cual padezco por esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué es mi depósito? La vida eterna. Dice: hasta aquel día estoy seguro de que tiene poder para guardar, hasta aquel Lo que día ha que hecho. he confiado. No sé de qué me he confiado. Es como cuando dejamos un depósito por algo. Así siento también lo que hemos construido para tener, para aquel día, pero del que venga Yeshua, de la resurrección. No le escuché bien cómo decía su versión, hermano. ¿Nos repite? Dice, la NBI dice: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Sí es ese? Ok. Sí, bueno, como dijeron, un depósito es como algo que dejas en garantía, ¿no? Eso es un depósito. Y otras versiones dice lo que le he confiado. Pero ¿quién es quien dejó el depósito? No, ahí en el verso dice: porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que él es capaz de guardar el depósito. ¿Quién va a guardar el depósito? El Eterno. ¿Y qué es lo que Rab Shaul dejó en depósito? Su trabajo, vida, ¿Ok? su ministerio. Su ministerio, su predicación, hermanos, más que nada. La predicación del mensaje
que pues a él le fue dado y que tenía que compartirlo, porque si se fijan, por ejemplo, en el verso me parece que es el verso 14, que se habla otra vez de guardar el depósito, y es guardar el mensaje, el ministerio, el compartir la palabra, el predicar. No es la vida propiamente, sino más que nada está relacionado con la predicación del mensaje. La NTV dice: yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Bien. Tampoco dice que guardar lo que le he confiado. La traducción en lenguaje actual dice, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza y estoy seguro que Él tiene el poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Ahí está un poquito más parafraseado, pero está relacionado con que pues su trabajo no iba a ser en vano. El mensaje que él había compartido era un mensaje que se iba a permanecer, iba a ser un mensaje que iba a tener, iba a perseverar durante todo el tiempo hasta que Yeshua regresara. Él ya sabe que pues ya está a punto de morir y que él ya no vio el regreso de Mashiach, pero él está seguro que ese mensaje que él compartió, que le fue dado, se va a seguir predicando hasta que Yeshua venga. De eso está seguro. Hay un número 13 dice: retén la forma de buenas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Yeshua. Pues ahí está la conversación. Y el 14 dice: guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. Sí. Cuando se vuelve a hablar otra vez del depósito, el 14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que muere en nosotros. O sea, otra vez al decirle que guarde el depósito, es que pues continúe predicando y compartiendo el mensaje correcto. Y relacionado, como dice el hermano, con el verso 13, que le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces ahora Rab Shaul le está pasando la estafeta a Timoteo y le está diciendo, ahora sí que como eso que a veces dicen son joyas familiares, en las familias ricas, ¿no? Que tienen una que le pasa a la hija y luego así, y luego ya tiene muchas generaciones. Bueno, algo así, esto lo está dejando como una herencia de que, bueno, este ha sido mi trabajo y ahora tú tienes que continuar lo mismo que de mí escuchaste, tienes que continuar compartiendo ese mensaje. Pero Rab Shaul se sentía muy seguro y le hacía sentir tranquilo, pues que sabía que pues él había hecho lo correcto y que no le daba vergüenza porque era un mensaje que iba a permanecer, que era 100% verdad. Bueno, vamos a continuar con... A ver, préstame porque se me apagó el celular. Nos quedamos entonces en los versos... Verso 15, ya sabes que se apartaron de mí todos los de Asia, entre ellos Fígelo y Hermógenes. Que Yahweh le conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Y yo creo que un tema recurrente en este capítulo es el no avergonzarse, la valentía. Si algo se requiere en estos días es ser valientes. Creo que eso aprendimos también esta semana con la Parashá Pinjas. A muchos nos cuesta trabajo, pues simplemente, como decía el pastor en una de las reflexiones, el levantar nuestra voz para defender el honor del Eterno nos cuesta trabajo. Nos avergonzamos, nos hacemos chiquitos y no entendemos bien en quién hemos creído. Y yo me he quedado con ese verso, que les digo, es un verso muy conocido, pero donde Rab Shaul dice: porque yo sé a quién he creído. Y yo me preguntaba, ¿y yo sé a quién he creído? ¿Y ustedes saben en quién han creído o a quién han creído? Porque a veces pareciera que no es así, que no entendemos el poder
tan grande del mensaje y el valor del mensaje. Y nos quedamos callados ante pues argumentos y doctrinas de hombres y nuevas ideologías, y no le damos el valor que tiene la palabra, como si realmente pues no la tuviera, porque no lo entendemos bien. Entonces, pues sí, algo que les decía, creo que se repite aquí y que aquí se menciona el ejemplo, es que personas en aquellos días que fueron fieles colaboradores también, Fígelo y Hermógenes, no crean que eran unos nuevos, inconversos, inmaduros, no, eran personas que trabajaron en el ministerio arduamente y que en estas circunstancias pues se apartaron. Entonces, pues porque nadie estamos exentos de. Y menciona aquí en sí la casa de Onesíforo, ellos sí permanecieron, y dice que no se avergonzaron de sus cadenas, aún en circunstancias difíciles permanecieron, y no se avergonzaron. Y pues muy importante llevarnos este consejo también en nuestra mente, que si queremos permanecer hasta el fin, si queremos perseverar en nuestra fe, pues algo que tiene que caracterizarnos va a ser la valentía, el no sentirnos avergonzados. Dice, más bien, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente hasta hallarme. Yahweh le conceda que haya misericordia de parte de Yahweh en aquel día. ¿En cuál día, hermanos? Cuando venga Jesús. ¿Ok? El día del regreso de Mashiach, dicen. ¿Ok? Aquí, pues qué hermosa estas palabras que Rab Shaul pronuncia en favor de Onesíforo y de su casa. Que Yahweh le conceda misericordia de parte de Yahweh en aquel día, pues por permanecer firme y por reconfortarlo en estas circunstancias difíciles, por no dejarlo. Es una hermosa bendición la que está ahí escrita. Dice, ¿cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes muy bien, porque pues él también seguramente había disfrutado de su ayuda en estas circunstancias. Entonces, hasta aquí el capítulo número 1, hermanos. Hasta aquí es lo que encontramos. Vemos 2 ejemplos ahí al final que creo que también nos confrontan. Y bueno, como les decía, vamos a ir pues estudiando estos capítulos con esto en mente, de que realmente queremos esforzarnos por permanecer hasta el fin, a pesar de cualquier circunstancia y de lo que está por venir. Pero pues claramente vemos también que esto no es una tarea sencilla, que requiere de esfuerzo, no es algo que va a pasar automáticamente. Si tú no te estás preparando, entonces pues corres el peligro de desviarte y de no llegar a la meta. Y Rab Shaul en esta carta final dice que él ya está a punto de alcanzar la meta. Pero seguramente nosotros aún estamos lejos de poder decir eso, que ya alcanzamos nuestra meta, que ya nos esforzamos, que ya hicimos lo que nos correspondía, que ya cumplimos con el propósito por el cual el Eterno nos llamó. Entonces, pues hay mucho que hacer, y bueno, vamos a seguir aprendiendo. ¿Alguien tiene algún comentario antes de terminar el día de hoy? ¿Algo más que añadir? ¿Están muy serios? ¿O están dormidos? ¿Algo más antes de concluir? Mucho que aprender. Bueno, pues que el Eterno nos siga guiando a seguir aprendiendo y sobre todo ponerlo en práctica. Gracias a los hermanos que estuvieron por acá acompañándonos, hermana Erika, Claudita, y pues son las que veo por aquí. Nos vemos más tarde en la siguiente clase. Shalom. Shalom.